Pero toda esta historia comenzó ayer muy temprano. Estuvimos en el Parlamento, recién empezado el día. Fue una jornada política llena de tropiezos, llena de ataques, llena de fuego graneado. Juan Avellaneda registró detalles no vistos de una sesión que acabó con un presidente suspendido temporalmente por un Congreso disuelto y por una proclamada mayoría del Parlamento que se resiste a irse, ¿no es cierto? Y que además tomó juramentación a Mercedes Arauz como presidenta encargada temporalmente. ¿Qué pasó? Aquí está la historia. Les agradezco haberme dado esa responsabilidad. Desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. Y la asumo con el amor a la patria que tengo. Muchísimas gracias. Horas antes de que Mercedes Arauz juramentara como la primera presidenta del Perú, luego de que Martín Vizcarra anunciara disolver el Congreso de la República. Ante la denegación fáctica de la confianza, disolver constitucionalmente el Congreso. Lo ocurrido ayer en el Pleno del Parlamento superó la imaginación de cualquier guionista de Hollywood. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Están impidiendo la entrada del premier. Han cerrado la puerta del hemiciclo, no dejan salir a congresistas ni dejan entrar al premier. La señora Bartra está trincherada. Es increíble lo que está sucediendo. ¿Bartra y quién más? ¿Bartra y quién más? Congresistas de Fuerza Popular afuera y adentro tratando de salir algunos compañeros que no pueden salir porque no quieren que ingrese el premier. Y han dado órdenes a los de seguridad para que no les dejen ingresar. Parecía que el premier Salvador del Solar estaba decidido a todo con tal de interrumpir el pleno del Congreso para presentar su pedido de cuestión de confianza, pese a que los miembros de la Junta de Portavoces se lo prohibieron. ¿Van a ingresar al Parlamento a la fuerza? ¿Están ingresando al Parlamento en estos momentos los ministros? Entramos. ¿Van a entrar? ¿A entrar? ¿A entrar? ¿Hoy se disuelve el Congreso, sí o no? ¿Hoy se disuelve el Congreso, sí o no? Sin decir una sola palabra, los ministros desfilaron uno detrás de otro, encabezados por el premier del Solar, para ingresar a la fuerza al hemiciclo. Lo que ni ellos imaginaron es que los congresistas de oposición iban a trincherarse en la puerta para evitar su ingreso. Es inaceptable que se nos haya encerrado acá en el hemiciclo. ¿Qué es esto? ¿No es un espacio democrático de debate? No me haga el favor, señor. Oficialmente, el Congreso se había convertido en un circo político. Congresista Donaire, un minuto. ¿Cree que el impedimento de los ministros al Parlamento proviene del penal de Chorrillos? Eso no lo puedo decir, pero acá se obedecen órdenes y consignas. Mientras el premier luchaba por ingresar en el hemiciclo, las opiniones estaban divididas. Por un lado, habían parlamentarios que denunciaban una censura. ¿Qué es esto? ¿No es un espacio democrático de debate? ¡Estamos encerrados! Y por otro, estaban quienes denunciaban que se estaba cometiendo una infracción constitucional, pese a que el primer ministro sí tiene la facultad para asistir al pleno. Presidente, lo que no han podido hacer en la Junta de Portavoces y entenderse democráticamente, lo intentan hacer a la fuerza en este Parlamento. Y no lo vamos a permitir. Si ya tienen el decreto de cierre del Parlamento, fírmenlo y cierren el Parlamento. Cierren el Parlamento. No les tenemos miedo. A ver, por favor. Contra todo pronóstico, y en medio de una moción de censura que no alcanzó la mayoría de votos, el premier logró ingresar al hemiciclo en medio de aplausos y pifias. Mercedes Arauz, desde su escaño, se mantenía al margen.
cuestión de confianza en este mismo momento. Tras presentar la cuestión de confianza en tiempo récord, exactamente en 8 minutos 45 segundos, para que el Tribunal Constitucional, el máximo organismo jurisdiccional del país, sea elegido con transparencia. Esto fue lo que dijo el Premier a su salida accidentada del hemiciclo. Que exhortamos al Congreso a que hoy mismo defina si nos da la confianza y considera, por lo tanto, que hay que darle transparencia y cuidado a la elección de los magistrados del Constitucional, o si nos la niega. Del Solar se marchó sin responder preguntas. En el hemiciclo hicieron oídos sordos ante su pedido y la mesa directiva del Parlamento decidió iniciar la votación de los miembros del Tribunal Constitucional, que tuvo que suspenderse ante la protesta de un grupo de congresistas de las bancadas Nuevo Perú y Frente Amplio, que con carteles en mano exigían el cierre del Parlamento. El caos llegó a su punto más alto luego de que la congresista María Elena Foronda denunciara que alguien la había suplantado y votó en su lugar, lo que hizo que la sesión se postergara para que continuara hoy a las 4 de la tarde. Están manejando como su chacra el Congreso. Ellos no quieren cuestión de confianza, no le hacen caso al presidente, no le hacen caso a los 33 millones de peruanos, no les interesa un comino. Ellos quieren seguir utilizando el poder para usufructuar, para defender sus intereses subalternos, no les interesa nada. ¿Para ustedes esto es un fraude? Esto es un fraude a todas luces, efectivamente, es la manera como están buscando asaltar el Tribunal Constitucional y muestra el carácter delincuencial de la forma como el fujimorismo y su mayoría hacen política, ¿no? A las 5:40 de la tarde, Martín Vizcarra anunciaba a través de un mensaje a la Nación que cumpliría el ultimátum que dio al Parlamento el domingo último, pese a que el Congreso sí le dio el voto de confianza. Y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Exactamente 3 horas después de este anuncio, calificado como inconstitucional, con 86 votos a favor, se declaró la suspensión del mandatario Martín Vizcarra y Mercedes Arauz juramentó, en medio de aplausos y protestas, como la primera presidenta del Perú. Sé que es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Pero es mi deber como ciudadana, como mujer y como madre y como vicepresidenta de la República asumir este mandato. Al cierre de esta edición extraordinaria, el Perú tendría 2 presidentes de la República, uno suspendido por un Congreso disuelto y otra proclamada por una mayoría en el Parlamento que se resiste a irse. La pregunta es, ¿a quién de los dos apoyará finalmente el pueblo?